Muy buenos días, jóvenes. En esta ocasión vamos a hablar sobre este tema que se llama el mercado en la economía. Su servidor, Juan Gabriel Figueroa Velázquez, perteneciente al Instituto de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muy bien, pues en este tema, jóvenes, vamos a comprender que en nuestra realidad pues tenemos diferentes estructuras de mercado. Entonces vamos a empezar comentando esta idea del mercado, ¿no? En nuestra realidad, en nuestro contexto, es muy importante comprender y ubicar la idea del mercado. Y entonces vamos a comprender que más que un lugar físico, más que un edificio donde se suele ir a comprar mercancías, debemos nosotros comprender el mercado como un proceso, ¿no? Como un proceso, como una interacción donde están por una parte los compradores de las mercancías y por otra los vendedores de la misma, ¿verdad? Entonces, esto es lo que debemos de comprender por el mercado, este proceso donde se intercambian mercancías. Actualmente, pues ya no es necesario incluso que estén físicamente, por un lado, los compradores y por otro los vendedores, ya no es necesario que estén cara a cara, ¿verdad? Ya se pueden realizar este intercambio de mercancías a distancia, se pueden hacer intercambio de mercancías en el ámbito del comercio electrónico, ¿verdad? Entonces, pues ya este proceso de intercambio ya cada vez se hace, por una parte, más fácil, ¿verdad? Y por otra parte, ya incluso a distancia, ¿no? Entonces, esto es lo que comprendemos por el mercado, ese proceso de interacción donde están los compradores y los consumidores por un lado y los vendedores, los productores por otro lado. En este proceso de intercambio es donde se genera lo que nosotros conocemos como el precio, se determina el precio de las mercancías. Es muy importante comprender que el precio es uno de los elementos más importantes del mercado porque es, digamos, la forma en que el mercado manda las señales a estos agentes económicos. El mercado es muy importante en nuestra realidad, en nuestro entorno, porque nos ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, jóvenes, vean esta pregunta. ¿Quién le dice a una familia en una determinada colonia que debe de producir y vender pan, bolillo? ¿Quién le dice a una familia que debe de producir servicios de corte de cabello, ¿no? De estética de las personas? ¿Quién le dice a una familia, por lo tanto, también, cuándo ya no debe producir estos servicios, cuándo ya no debe ofrecer estas mercancías, ¿no? Y entonces, pues, la respuesta es el mercado, ¿no? El mercado es el que le va a decir a las familias, le va a decir a las personas, le va a decir a las empresas cuándo producir y cuándo ya no producir. Esa es la importancia del mercado. Y digámoslo así, cuándo o cómo o a través de qué habla el mercado, digámoslo así, cómo a través de qué manda mensajes o señales el mercado, pues es precisamente a través de los precios. Por eso el mercado es tan importante en nuestra sociedad y nos habla, nos manda señales a través del precio, ¿no? Entonces, cuando los precios son bajos, pues entonces le dice a las empresas, le dice a las familias, le dice a las personas, ¿sabes qué? Ahorita no es necesario esa mercancía, ¿no? Ahorita mejor dedícate a otra cosa, produce otra mercancía, ¿sí? Y por el contrario, cuando el precio está alto, lo que nos quiere decir el mercado es, ocupamos más, produce más, vengan a este segmento del mercado, ¿no? Entonces, por eso es la importancia del mecanismo del mercado en nuestra sociedad y por eso la importancia de conocer lo que nos están diciendo los precios. Entonces, decíamos, en el mercado están por una parte la demanda, ¿no? Los consumidores y por otro lado la oferta. Los consumidores, la demanda, pues desearían, ¿no? Les interesan precios baratos.
Y en cambio a la oferta, a los productores, pues les interesan precios altos, ¿no? Mientras más altos los precios, pues es más probable que tengan una mejor ganancia o una mejor rentabilidad que lo que buscan las empresas, ¿no? Y entonces, pues debe de haber un equilibrio, ¿no? Porque a uno les interesan precios baratos a la demanda y a otros les interesan precios altos a la oferta. Muy bien. Por otra parte, debemos reconocer que hay diferentes estructuras de mercado en nuestra realidad, en nuestro entorno, en nuestros diferentes países, pues hay diferentes tipos de mercado. El primero le vamos a llamar el mercado de competencia perfecta, ¿verdad? El mercado de competencia perfecta, casi, casi como el ideal de los mercados. En estos mercados hay muchas empresas y producen mercancías homogéneas, se dice, ¿no? Muy similares, ¿no? Que no se pueden distinguir mucho. Estaríamos hablando, por ejemplo, de tiendas donde venden frutas, verduras, ¿verdad? Pues hay poca forma de diferenciar nuestras manzanas, nuestros jitomates, nuestros limones de las otras tiendas, ¿verdad? Entonces, son tiendas que por lo regular no son tan grandes en tamaño en cuanto a producción, pero hay mucha, ¿verdad? Pero la diferencia, digamos, la característica importante es de que no pueden diferenciar sus mercancías. Por lo tanto, por estas características, pues entonces ninguna empresa puede imponer el precio, ninguna, ¿no? Son precios aceptables, ¿sí? Por otro lado, también tenemos a la competencia imperfecta, ¿no? Competencia imperfecta no necesariamente quiere decir que no haya competencia, sí hay competencia, pero es imperfecta. Y en el primer caso tenemos al monopolio, ¿verdad? Un extremo de estructuras de mercado, ¿no? En el monopolio solo hay un vendedor. Y como tal, pues tiene amplio poder para imponer el precio, ¿verdad? Es el único, ¿no? Si ustedes quieren comprar de esa mercancía que es única, pues el monopolio tiene ese poder amplio para influir en el mercado. Cada vez hay menos monopolios, hay muchas leyes en los países para combatir a los monopolios, pero aún existen, ¿no? Por ejemplo, en algunas ciudades habrá una sola empresa que ofrece el servicio de agua entubada en nuestras casas, ¿verdad? Y ese es un ejemplo de un monopolio. Por otro lado, tenemos otro tipo de mercados que se llama el mercado oligopólico, el oligopolio. En este mercado hay pocos vendedores, pocos, ¿no? Pueden ser dos, tres, cinco, hay pocos vendedores. Y las empresas tienen cierto poder para influir en el precio. Sus mercancías pueden o no diferenciarse, ¿no? Pueden o no diferenciarse, pero la principal característica es que hay pocos vendedores y pueden influir en el mercado. Un ejemplo puede ser en algunas ciudades hay quizás dos, tres empresas de cine, ¿verdad? Que ofrecen cine para que vaya la gente a divertirse, ¿no? Entonces, hay pocos vendedores, ¿no? Y finalmente tenemos este mercado de la competencia monopólica. Aquí también hay muchos productores, al igual que el primer caso que vimos de la competencia perfecta. Pero en este caso, en la competencia monopólica, pues los productos sí se pueden diferenciar, sí pueden diferenciarse. Y si se pueden diferenciar, pues tienen cierto poder para poder influir en el precio, ¿no? Si pueden decir, yo puedo dar mi mercancía más cara porque tiene otras características diferentes. Un ejemplo clásico de la competencia monopólica son las computadoras, ¿verdad? Hay muchas empresas que producen marcas diferentes de computadoras, pero pueden diferenciarlo en cuanto a la velocidad del procesador, en cuanto a las características de la pantalla, etcétera. Entonces, como sí pueden diferenciar sus productos, entonces también tienen cierto poder para influir en el precio de las mercancías, ¿no? Entonces, estos son, jóvenes, las diferentes estructuras de mercado que nosotros podemos ver en nuestros países, en nuestro contexto, en nuestra realidad. Por una parte, mercados de competencia perfecta, que es un poquito como el ideal, ¿no?, de los mercados, y mercados de competencia imperfecta. Por un extremo, el monopolio, un solo vendedor; el oligopolio, pocos vendedores;
y la competencia monopólica, que también son muchos vendedores, pero pueden diferenciar su mercancía. Entonces, esto es lo que tenía preparado para ustedes, jóvenes, esta primera aproximación a las características del mercado y su importancia y su clasificación. Muchas gracias por su atención. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.